Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar conectados nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la radio La Predicadora, que nos permiten salir en conexión con ellos. Así que gracias le damos al Señor, hermano. También saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo, nuestra amada congregación. Y le recordamos los días y los horarios de reunión. Son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, hermano. Y también le recuerdo los días y los horarios de radio. El pastor está los lunes de 9 a 10 y de 11 a 12, así que no se pierdan el estudio del libro romano que el pastor está dando ahora cuando nosotros terminemos el programa a través de la radio La Predicadora. Y también está el pastor de 9 a 10 de la mañana los días viernes. Así que le invitamos a que usted lo pueda escuchar a través del Facebook Ramón Encina. Y también nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14, hermano. Los días de reunión ya los pasé, que son los días miércoles y sábado a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. También nosotros tenemos reunión en este día en el grupo en el kilómetro 43 en la calle Pillado 6052 a las 19 horas como todos los lunes. Y le invitamos, hermanos, a aquellos que viven cerca, que nos puedan visitar, que puedan unirse con nosotros en esto que es la edificación de la iglesia local. Y a aquellos que hermanos que están lejos, le invitamos a que nos puedan acompañar a través del Facebook, hermano, de la última trompeta. Gracias le damos al Señor por eso, hermano. Así que también le invitamos a que usted pueda escuchar las predicaciones en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que pueda suscribirse y activar las notificaciones para ser avisado cada vez que se suba una nueva, a un nuevo programa o un nuevo video de culto, para que pueda ser enriquecido con esta gracia, hermano. Así que gracias le damos al Señor por todo eso. Y bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, bueno, de mi hijo Timoteo, aunque ahora está durmiendo, pero bueno, gracias al Señor que están conmigo. Y bueno, hermano, gracias le damos al Señor. Gracias por este fin de semana que el Señor nos ha dado para poder compartir con los hermanos, para poder compartir la comunión. Y bueno, porque el Señor nos lleva siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, dice su palabra, hermano. Así que agradecemos al Señor por eso. Vamos a orar, hermano, y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu amor, Señor, y la misericordia que manifiestas para con nosotros cada día, Señor. Gracias porque nos das siempre una oportunidad de seguir hacia adelante, Señor, de poder seguir siendo conformados a tu imagen, Señor, para poder ser semejante a ti, Señor, en la resurrección, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Gracias le damos al Señor. Gracias por los hermanos que se van conectando. Y bueno, hermano, vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. En el capítulo 2, en el versículo 5. Acá Pablo, está el título de la predicación, es Pablo perdona al ofensor. Y usted dirá, ¿qué ofensor? ¿No? Y él está hablando de aquel que es mencionado en el capítulo 5 de Primera de Corintios. ¿Vio? Y Pablo le habla ahí a los corintios, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Vio? Porque había uno que había tomado la mujer de su padre, dice, ¿no? Y entonces Pablo dice, yo como ausente en espíritu, dice, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado a tal persona, dice. Pero lo lleva a los hermanos no solamente, no a que lo juzguen para condenación, sino para que la persona sea restaurada, el hermano sea restaurado, se vuelva del error que ha cometido. Y acá Pablo nos habla de cómo él, como apóstol, como pastor de la iglesia de Corintio, aunque sabemos que él no era el pastor, sino que era el apóstol y el pastor tienen dos oficios diferentes, pero no vamos a entrar en ese tema, hermano. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, dice, como me la ha causado, no me la ha causado solo a mí, dice, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿No? A todos vosotros. Y ahí nosotros vemos que cuando se cumple la palabra del Señor, cuando dice
que si un miembro del cuerpo se duele, dice, todos se duelen juntamente con él. ¿Vio? Porque ya no tenemos que dejar de tomar ese pensamiento, como hablábamos ayer en la reunión, ese pensamiento individualista. ¿Vio? El Señor nos lleva a nosotros a que somos parte de un cuerpo. ¿Vio? Parte de un cuerpo. Y entonces dice, no me la ha causado solo a mí, dice, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona, dice, esta reprensión no hecha por muchos, dice. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Vio? No solamente exhortarlo, sino perdonarlo y consolarlo, dice. Fíjese cómo es la gracia. Perdonarlo y consolarlo, dice. ¿Para qué? Dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Cuál es la tristeza que está consumiendo a este hermano? Y el error que él cometió. ¿Vio? Ya él está siendo consumido de demasiada tristeza por el error que él cometió. Y entonces el apóstol Pablo le lleva a los hermanos, ¿no? Que le llamen la atención frente a esta actitud que él ha tomado. Que le llamen la atención frente a esta actitud que ha tomado, ¿no? Pero no solamente que le llame la atención, sino que dice que lo consuelen. ¿Vio? Que lo perdonen y que lo consuelen. ¿Vio? Que lo hagan volver en sí. ¿Vio? Y lo consuelen, dice. Así que al contrario, vosotros también debéis, dice, perdonarle, dice, y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Nosotros sabemos que el hermano en ese lugar, ¿vio? Sufre una tristeza terrible. ¿Por qué? Porque esa actitud lo llevó a él a cortar su comunión con Dios, ¿vio? Y indirectamente corta su comunión con los hermanos, ¿vio? Y entonces vemos que, o directamente, y vemos que eso produce tristeza. ¿Por qué produce tristeza? Y porque eso es lo que Satanás quiere. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que nosotros nos separemos el uno del otro. ¿Vio? Como hablábamos ayer en la reunión. Entonces dice, porque también para este fin os escribí, dice, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Si vosotros sois obedientes en todo. Y Pablo no se refería ahí a que si hacían, de una manera religiosa todo lo que él ordenaba, sino de que si sois obedientes, y obedecer significa creer. Pero no solamente nosotros creemos a lo que Dios dice, sino que somos consecuentes con lo que creemos. ¿Y de qué manera somos consecuentes con lo que creemos? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo para que la vida de Dios se manifieste y lleve a la realidad eso que creemos. Eso que creemos, ¿vio? Y entonces dice, porque también os escribí para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que de vosotros perdonáis, yo también, dice, lo he perdonado, dice. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si hay algo que he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese, y ahí llegamos al punto. ¿Cuál es el punto? Que Satanás, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y hay un hermano que comete un error, que comete un yerro, ¿no? Y ahí viene Satanás. ¿Con qué viene Satanás? Y tenemos que ir al capítulo 6 del libro de Efesios para entender con qué viene Satanás. Por eso fíjese que antes de saber con qué viene Satanás, el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a ver de qué manera nos tenemos que vestir. Dice acá las palabras del Señor. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y allá en 2 Corintios Pablo nos dice, no ignoramos sus maquinaciones, dice, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Vio? Fíjese, y nosotros peleando entre nosotros. ¿Vio? Peleándonos primeramente con nosotros y después peleando entre nosotros. Pero Pablo nos dice a nosotros, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. La lucha es espiritual, ¿vio? De la vida de Dios contra Satanás mismo.
¿Vio? Entonces dice, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cómo hago para tomar toda la armadura de Dios, Pablo? Y tenemos que creer. ¿Qué tenemos que creer? Que Dios la proveyó. Cuando creemos que Dios la proveyó, entonces nos apropiamos por la fe. ¿Vio? Pero tenemos que ver cuál es la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios no es algo natural. Fíjese lo que dice en 2 de Corintios 10, antes de continuar con el capítulo 6 del libro de Efesios. En 2 de Corintios capítulo 10. Podríamos leer en el 3, donde dice, pues aunque andamos en la carne, aunque estamos en este vaso de barro, en esta carne, en este cuerpo de carne, no militamos según la carne. ¿Vio? No somos conducidos por la carne, aunque estamos en esta carne. No militamos según la carne. ¿Por qué dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Vio? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Vio? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra, dice, del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto, dice, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjese cuando estamos preparados para castigar la desobediencia del otro. ¿Vio? Cuando nuestra obediencia sea perfecta. Pero esa obediencia no la alcanzamos nosotros por medio de un esfuerzo natural. Esa obediencia la alcanzamos por medio de rendirnos a la vida de Dios que está en nosotros. No por un esfuerzo, no porque yo me proponga ser obediente en todo, ¿vio? Porque mientras más usted se proponga ser obediente en todo, más desobediente va a ser. ¿No? Más desobediente va a ser. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza humana. Y es como cuando usted le dice a un chico, no meta los dedos en el enchufe. ¿Vio? Y el chico va directo a meter los dedos en el enchufe. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana va en contra de la obediencia. Desde el principio. Desde el principio. Dios le dijo, de todo árbol del que está en el huerto podés comer, dice. Pero del que está en el medio del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis, dice, y le explicó por qué. Le explicó por qué al hombre. Que no tendría que haberle explicado Dios al hombre por qué. Él le tendría que haber dicho, no comeréis, y el hombre no tendría que haber comido. Pero había una humanidad, ¿no? Había una humanidad. No comeréis, dice, porque ciertamente que el día que comáis de él, moriréis, le dijo. ¿No? Y ese moriréis era un morir a largo plazo, no es que iba a morir inmediatamente el hombre. ¿No? Pero Satanás es astuto. ¿A dónde fue Satanás? Al razonamiento del hombre, a la mente del hombre. No moriréis, dice, sino ciertamente que seréis como Dios, dice, conociendo el bien y el mal. Y no le mintió Satanás. ¿No? Porque Dios, después de que el hombre cayó, dijo, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, dice. ¿Y qué quiso decir que es como uno de nosotros? Conoce el bien y el mal. ¿Vio? Juzga entre lo bueno y lo malo. Pero también estaba el pecado ahí. ¿Vio? Por eso Dios dijo, dice, ahora, dice, saquémoslo del huerto, dice, para que no extienda su mano, dice, y coma del árbol de la vida y viva para siempre, juzgando lo bueno y lo malo por medio del razonamiento. Fíjese. Pero volviendo, hermano, a Efesios. Dice, bueno, en 2 de Corintios leímos, dice, que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y en Efesios el apóstol Pablo nos habla de cuáles son esas armas. ¿Dios? Entonces dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vemos que el diablo siempre está acechando. Él quiere devorar, como dice Pedro, dice, él quiere devorar mi fe y quiere devorar su fe. Él quiere que usted niegue, como quiere que yo niegue, lo que creemos. Él quiere que lo neguemos. Esa va a ser la victoria más grande del diablo si es que lo consigue. Si es que lo consigue. Por eso cuando un hijo de Dios niega la fe, se vuelve atrás de lo que ha creído, esa es la victoria del diablo. Pero la palabra nos enseña que la victoria más grande que nosotros tenemos es mantenernos firmes en la fe.
Alabado sea el nombre del Señor. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad. ¿Vio? Dios ya proveyó, pero nosotros tenemos que tomar. ¿Cómo tenemos que tomar? Creyendo. Creyendo que Dios ya lo proveyó. Tomad, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad, dice. ¿Vio? Y los lomos hablan de fuerza. ¿Dónde está nuestra fuerza? En la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Vio? Y la coraza era algo que cubría el pecho del soldado para que los dardos no puedan traspasarlo. ¿Dónde está el resguardo, ¿vio? de nuestra vida? En la justicia de Dios. En la justicia de Dios. No es que nosotros nos mantenemos firmes y vivimos por causa de nuestra propia justicia. No, por la justicia que Cristo ganó para nosotros. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Y ahí está, ¿vio? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero acá dice la palabra, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Vio? Entonces nos habla a nosotros que tomemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, tomemos el yelmo de la salvación, que son todo aquel conocimiento que Dios nos dio a través de la gracia, que logró armar dentro de nosotros la mente de Cristo. ¿Vio? Logró traer a la mente de Cristo a nosotros, para pensar como Cristo piensa, ¿vio? Y tomar el escudo de la fe. Lo que Dios hizo es así. Y se acabó, no hay cuestión contra lo que Dios dice. Entonces, volviendo ahí a 2 Corintios 2 que estábamos leyendo, dice en el versículo 10, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. ¿Vio? Para que Satanás no gane ventaja alguna entre vosotros, dice, o sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y por qué leímos allá en Efesios capítulo 6? Porque acá dice, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Vio? Y en el capítulo 6 dice que Pablo nos hace saber que tenemos, dice, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, pero el escudo de la fe sobre todo, dice, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Y ahí están las maquinaciones de Satanás. ¿Vio? Las maquinaciones de Satanás son los dardos de fuego del maligno. ¿Vio? ¿Y qué son esos dardos de fuego del maligno? Son esos pensamientos que Satanás organiza, crea, inventa en contra de la palabra de Dios y que los lanza. ¿Vio? Y que los lanza en un momento tal vez de mucha prueba para nosotros y los introduce dentro de nuestra mente, pero fíjese la astucia de Satanás, ¿no? No solamente que los introduce, sino que nos hace creer a nosotros que esos pensamientos fueron originados en nosotros, en contra de lo que Dios dice. ¿No? Por eso dice acá el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y por qué le decía que no gane ventaja? Porque él estaba llevando a los hermanos en Corintio a que ellos puedan restaurarle al hermano, ¿vio? Y no juzgarlo, porque el hermano ya había sido consumido de demasiada tristeza por el error que él cometió. Y si encima nosotros le caemos al hermano con el juicio, entonces el hermano iba a ser consumido de demasiada tristeza. Y entonces que al hermano había que dejarlo en su lugar, que él siga maquinando y haciéndolo. No. Había que, como le dijo el apóstol Pablo, ¿vio? Él ya lo había reprendido al hermano. Y también lo reprendieron los hermanos. ¿Qué reprensión le dieron los hermanos? Hermano, no andes de esa manera. No hagas esas cosas. No presentes tus miembros para servir en la injusticia y la iniquidad. No sigas en ese camino. ¿Vio? Esa reprensión le hicieron los hermanos. Entre todos. ¿Vio? Y el hermano fue ganado nuevamente. Pero para que el hermano no sea consumido de demasiada tristeza por lo que había hecho, Pablo le llevó a ellos a que lo consuelen. ¿Vio? A que lo consuelen, a que lo perdonen. ¿Vio? Para que él pueda ser consolado, confirmado en el amor que Dios había derramado en el corazón de ellos y pueda ser afirmado nuevamente. Y para que también
los dardos de fuego del maligno no ganen su mente y su corazón ni el de los hermanos. ¿No? Porque, como dice el versículo, dice, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. ¿No? Y Satanás es tan astuto que, como le decía, ¿no? Él logra introducir un pensamiento dentro de nosotros, hacernos creer que es de nosotros, ¿vio? Y no solamente hacernos creer que es de nosotros, sino que, ¿vio? Lo alimenta. Lo alimenta y lo alimenta y lo alimenta y lo alimenta, a tal punto que lleva a muchos hermanos a negar la fe, ¿vio? A quedarse en el camino por causa de eso, ¿vio? Pero dice la palabra del Señor, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y cómo es que no ignoramos sus maquinaciones? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿vio? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y la mente de Cristo a dónde nos lleva? La mente de Cristo nos lleva a mirar como Dios ve. Y Dios nos lleva a ver al hermano que el hermano erró, cayó, pero se arrepintió, ¿vio? Y dio frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y dónde nos lleva Dios? A restaurarle con espíritu de mansedumbre. A sostenerlo al hermano, a ponernos por debajo del hermano. ¿Para qué? Dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Fíjese, pero Satanás quiere todo lo contrario, ¿vio? Y él sigue, ¿vio? Maquinando ahí. Él sigue maquinando pensamientos, ¿vio? ¿Vio? Por eso el Señor nos lleva a nosotros a que tenemos que crecer, ¿vio? Crecer en la gracia, ¿vio? No solamente en el conocimiento, sino que crecer en la gracia. Crecer en la gracia es que la vida de Dios crezca en nosotros. ¿Hasta qué punto? Y hablábamos ayer, dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, ¿vio? Y a la medida. Hay una medida. ¿Cuál es la medida? Y Dios puso la medida. ¿Cuál es la medida? La medida es Cristo. Y gloria a Dios que la medida es Cristo. Porque también, como hablábamos ayer, ¿no? Muchas veces nosotros, en nuestra ignorancia, ¿vio? Usábamos a un hermano como medida. Pero ese hermano también tiene que llegar a la medida de Cristo, ¿vio? Por eso, dice la palabra del Señor acá, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque también en eso de considerar a un hermano como medida, Satanás también nos lleva a maquinar, ¿vio? ¿Nos lleva a maquinar de qué? Nos lleva a tener pensamientos en contra de nosotros y en contra del hermano que obstruyen a la edificación y al crecimiento. Porque en definitiva, ¿saben lo que Satanás quiere? Que nosotros no crezcamos, que el cuerpo de Cristo no se forme, que Cristo no tenga su cuerpo y que Cristo no se pueda manifestar a través de él. Entonces esa es la victoria más grande de Satanás, ¿vio? Y como nosotros, teniendo ya el conocimiento de la palabra de Dios, ya sabemos cuál es la planificación de Satanás, porque la planificación de Satanás no es reinar. ¿Sabe qué? Satanás ya está destinado al lago de fuego. Él sabe cuál es su fin. Y sabe que de ese fin ya no va a escapar, ¿no? Pero como él sabe que ese es su fin, y sabe qué es lo que acelera el fin de Satanás, la formación del cuerpo de Cristo. Eso acelera el fin de Satanás. Mientras más rápido se forme el cuerpo de Cristo y Cristo venga a unirse a su cuerpo y a buscar su esposa, entonces eso acelera el fin de Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás va contra el cuerpo. Pero sabe que contra todo el cuerpo no puede ir, entonces va contra los miembros. Va contra los miembros, va contra usted, va contra mí. ¿Y de qué manera va contra usted y contra mí? Maquinando, poniendo pensamientos y sentimientos que no nacen de la vida de Dios, nacen de Él. Poniendo a un hermano contra otro, poniendo al esposo contra la esposa, poniendo a los hijos contra los padres. Y entonces, fíjese, el apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja. Él está buscando la grieta por donde introducirse, ¿vio? Para que Satanás no gane ventaja. Y acá la grieta era que el hermano no sea consumido de demasiada tristeza. Había que consolarlo, había que fortalecerlo, había que sostenerlo. Sí, pero el hermano, fíjate lo que hizo. Sí, pero se arrepintió. Y él mostró arrepentimiento. Y el apóstol Pablo le lleva a los hermanos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, dice. Así que al contrario, vosotros más bien debíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza.
por lo cual os ruego que confirméis, dice, el amor para con él. ¿Qué amor? ¿El amor humano? No, ese amor hoy es y mañana deja de ser. Pero el amor de Dios es para siempre. Y ese amor, ¿y dónde lo tenemos que confirmar? En nosotros. ¿No? Confirmar que ese amor está en nosotros, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y de qué manera es confirmado? Cuando se ve a aquel que cometió tal ofensa, ¿vio? Aquel que cometió tal cosa, ¿vio? Y es restaurado y perdonado y vuelto a su lugar. Por muchos, dice. ¿Vio? Por muchos, no por uno solo, por muchos. ¿Vio? ¿Y eso para qué? Dice, para que Satanás no gane ventaja. ¿Vio? Él está esperando cualquier error, ¿vio? Cualquier falencia está esperando de nosotros o de un miembro del cuerpo de Cristo para él introducirse, ¿vio? Y hacer desastre y impedir la edificación. Por eso, hermano amado, que no seamos instrumentos de Satanás en ese sentido. Pero yo no soy instrumento de Satanás, hermano Nicolás. Yo lo que menos de acuerdo estoy es con Satanás en contra de la destrucción del cuerpo de Cristo. Es que nosotros no estamos de acuerdo conscientemente. Muchas veces llevados a través de la manifestación de la carne, por no mantenernos en esa comunión con el Espíritu, y somos partícipes, ¿vio? Somos partícipes. Por eso el consejo está, ¿vio? Andá en el Espíritu, dice. Andá en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque de ahí se agarra Satanás, ¿vio? Y nosotros, hermanos, por el tiempo transcurrido, dice, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos que Él está esperando ahí. Él está esperando que nosotros le demos un pie para que Él pueda meterse, para que Él pueda introducirse y pueda causar desastre en medio de nosotros. Y la edificación no se lleve a cabo. La edificación no se lleve a cabo. Por eso, la edificación es lenta. ¿Sabe también por qué la edificación es lenta? Porque, justamente por eso, porque hay que ser vigilante de que Satanás no se meta por ningún lado. Porque dice la palabra que Él vino para matar, hurtar y destruir. ¿Qué quiere destruir? Él quiere destruir la edificación. Y para destruir la edificación, Él no va contra la iglesia, porque sabe que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Él va contra cada miembro del cuerpo de Cristo. Él va contra la mente de los hermanos. Él va contra el sentir de los hermanos. Él va contra la dirección de los hermanos. ¿Para qué? Para que no lleven a cabo el propósito de Dios. Por eso Pablo le lleva a los hermanos. Vosotros, dice, tenéis que confirmarlo al hermano. Tenéis que, dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para esto os escribí, para tener prueba de vosotros, dice, si sois obedientes en todo. Si sois guiados por el Espíritu. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice. Pues yo también, dice, porque también yo lo he perdonado, dice. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, dice. ¿Para qué? Dice, para que Satanás no gane ventaja. ¿Vio? Pablo le muestra nuevamente un ejemplo ahí. ¿Vio? Yo ya lo he perdonado. Ya le he mostrado a ustedes de qué manera tenemos que, como dice la palabra, perdonar y consolar al hermano. Yo ya se lo mostré. ¿Vio? Por eso Pablo, cuando escribe la primera parte de este hecho, dice que él estaba ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu. ¿Vio? Y yo creo que Dios permitió que él estuviera ausente en cuerpo y presente en espíritu para que los hermanos pudieran descubrir la capacidad que había en la vida de él, que estaba en ellos. ¿Vio? Porque Pablo ya la había descubierto. Y Pablo le dice a ellos, dice, al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si hay algo, he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. Y le enseña a los hermanos, ¿para qué causa? ¿Por qué causa ellos lo tienen que perdonar? Primeramente porque el amor de Dios estaba en ellos. ¿Vio? Y de la manera que Dios actuó, nosotros tenemos que actuar. ¿Vio? Pero Dios nos aliza al camino. ¿Cómo nos aliza? ¿Y cómo actuamos, Pablo? Es porque si vos nos enseñaste a nosotros que no es por fuerza,
dependiendo de la vida de Dios que está en ustedes. Esa vida tiene esa capacidad. Y entonces alisa Dios el camino. Ya no es un esfuerzo mío, es dependiendo de la vida de Dios. Por eso, hermano amado, eso no es mental. Bueno, yo voy a hacer esto con el hermano porque la palabra de Dios dice. No, tiene que dejarse guiar por la vida de Dios. Primeramente usted tiene que conocer que usted tiene una vida que está dentro de usted que es totalmente incompatible con la vida que usted traía de Adán. Por eso la vida de Adán fracasó. ¿Por qué? Porque Satanás logró influenciar bien esa vida. Pero esta vida Satanás no puede influenciarla. Intenta. Gracias, Señor. La vida de mi esposa. Que intenta. Y no intenta. ¿No es usted testigo de eso? ¿No pone Satanás en usted pensamientos en contra de su prójimo? De su más cercano. Él intenta todos los días de nuestra vida. Él no se cansa. Él está ahí constantemente esperando la oportunidad. Un enojo, una raíz de amargura, una mala vista, una mala contestación. Él espera la oportunidad. No crea que no. Él no pierde el tiempo. Los que muchas veces perdemos el tiempo somos nosotros. No dándole lugar a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de ver lo que la palabra de Dios dice, que no ignoramos sus maquinaciones, ¿por qué? ¿Por qué Pablo llega a esta afirmación de que no ignoramos sus maquinaciones? Porque ya vio dónde está el problema. El problema viene de afuera. Viene de Satanás que lanza los dardos de fuego de él mismo. Y nos hace creer que eso es algo que se origina en nosotros, pero no se origina en nosotros, se origina en él. Tiene lugar en nosotros porque al no estar nosotros manteniéndonos firmes en la fe, entonces le damos lugar a eso que él lanza. Y eso genera pensamientos, sentimientos y direcciones contrarias a lo que Dios produce por medio de su vida. Estamos hablando de una edificación, hermano, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una edificación y Satanás desde el principio odia, aborrece la edificación. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando la edificación sea hecha, su derrota es inminente. Su derrota es inmediata. Por eso tenemos que ver. Es tiempo de que vayamos tomando la palabra ya no como un conocimiento. Porque también ahí se metió Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y Satanás, sabiendo que el conocimiento envanece, ¿sabe qué hace con los cristianos? Ya no le lleva a los cristianos que no lean la Biblia. Los lleva a que lean más la Biblia todavía. ¿Pero con qué fin? Con el fin de poner al uno contra el otro. ¿En qué sentido? Y es que yo tengo más razón que vos. No, porque yo interpreto mejor que vos la escritura. Entonces Satanás nos lleva a leer la escritura, Pero Dios nos lleva por medio del Espíritu Santo no solamente a leer la escritura, sino que Él nos da la revelación de la escritura para que podamos llegar a la otra parte. El conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica. Entonces, ¿qué? Entonces no tenemos que leer ni conocer más la escritura, hermano Nicolás. No, usted la tiene que conocer. Usted la tiene que conocer, pero tiene que dejar que el Espíritu la haga una realidad en usted. ¿Cuándo la va a hacer una realidad? Cuando usted presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, cuando Él hace una realidad, entonces se cumple la segunda parte del versículo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué es el amor que edifica? Es el conocimiento hecho una realidad a través de la vida de Dios, asistida por el Espíritu Santo, que edifica el cuerpo de Cristo. Él trajo la gracia y la verdad, la realidad. ¿Quién? Jesucristo. Y Satanás quiere impedir eso. ¿Y cómo impide eso? ¿O cómo pretende impedirlo? Metiendo pensamientos en nosotros para que usted y yo estemos ocupados maquinando en eso, maquinando en eso, todo el día, toda la noche, todo el día y toda la noche y toda la semana ahí maquinando. Y está la oportunidad de ser edificado y de poder edificar a otros y no podemos hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque en lugar de estar ocupados en la palabra de Dios, en lugar de estar ocupados
en aquello que Dios nos dio para edificar, estamos ocupados en aquello que Satanás introdujo dentro de nosotros y que nos quiere hacer creer que nació dentro de nosotros para poder impedir la edificación. Por eso, mientras nosotros más estemos ocupados en la comunión con el Espíritu, en la lectura de la palabra, entonces vamos a estar apercibidos para que cuando Satanás lance los dardos de fuego, ¿vio? Nosotros sepamos de dónde viene eso. No, yo no ignoro las maquinaciones de Satanás, eso viene de afuera para destruir la edificación. ¿Vio? Él quiere destruir la edificación, porque así como dice el Señor que Él vino para dar vida, dice que Satanás vino, dice, para matar, hurtar y destruir. ¿Vio? Él quiere matar, hurtar y destruir. Todo lo que Dios nos dio, Él quiere destruirlo. ¿Vio? ¿Para qué? Para que nosotros neguemos la fe. Pero, como dice la palabra del Señor, hermano amado, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo hacemos para no ignorar sus maquinaciones? Tenemos que inclinar el oído. ¿Vio? Fíjese lo que el Señor le dice ahí en el libro de Salmos. Dice la palabra, oye hija mía, dice, e inclina tu oído. Dice. ¿Vio? Y ese le está hablando el Señor a la iglesia. Dice, inclina tu oído. Inclinar el oído a la palabra de Dios es algo que nosotros tenemos que practicar constantemente. ¿Por qué? Porque están las maquinaciones de Satanás. Están las maquinaciones. Él quiere destruir nuestra fe. Él quiere que nosotros no presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿No? Y el primer lugar donde va Satanás es a la mente. Él va a la mente. Y una vez que él logra instalar el pensamiento, él ya cumplió su objetivo. Porque el resto, el resto se lleva solo. Una vez que Satanás logró introducir un pequeño pensamiento dentro de nosotros, si nosotros no estamos ejercitados en la comunión con el Espíritu, en la lectura de la palabra, el resto se lleva solo. Ese pensamiento va creciendo. ¿Vio? ¿Cómo va creciendo? Y porque una vez que Satanás pone el pensamiento dentro de nosotros, lo logra insertar dentro de nosotros, ¿vio? ¿Qué hace por medio de ese pensamiento? Logra desviar nuestros sentidos de la verdadera fidelidad a Cristo. Por eso Pablo le escribe a los Corintios también en el capítulo 11 del libro de 2 de Corintios, dice, me temo, dice, que como la serpiente, dice, fíjese, como la serpiente, como Satanás mismo. ¿Ve que todo se origina ahí? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo, dice, que como la serpiente con su astucia, veo que es astuto Satanás, de tal manera que le hace creer a usted que ese pensamiento es suyo. ¿Vio? Y nosotros al no estar en esa firmeza espiritual, nosotros decimos, sí, yo pienso así. ¿Vio? Yo pienso así, yo estoy seguro que es así como yo pienso. Pero está el yo ahí adelante, ¿vio? Está el yo ahí adelante. Y el yo es considerado muerto con Cristo según Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pero cuando está el yo, ahí nosotros podemos identificar que es Satanás el que introdujo el pensamiento. Porque la nueva creación nunca pone al yo adelante. ¿Vio? La nueva creación nunca pone al yo adelante. La nueva creación solamente pone a Cristo. De la manera que Cristo anduvo, dice, así anda. Ese es el pensamiento de la nueva creación. Pero el pensamiento que Satanás introduce es, yo pienso así, yo creo así, yo me conduzco así, yo fui enseñado así. ¿No? Y entonces dice acá la palabra del Señor, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿no? La engañó, le quiso hacer creer que eso se originó en ella. ¿No? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿No? Extraviado de alguna manera. Por eso, hermano amado, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y para no ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿cómo tenemos que hacer? ¿No? Y tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que vivir en esa comunión con el Espíritu. Y ahí nosotros vamos a ver cuál es la voluntad del Espíritu Santo, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y entonces cuando venga Satanás con estos pensamientos,
entonces vamos a decir, ahí vamos a poder discernir, ¿no? Ahí vamos a poder ver que hemos alcanzado la estatura, la medida, la plenitud en Cristo, que es la del hombre espiritual. Dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿no? No permite que esos pensamientos entren dentro de él. ¿Por qué? Porque él sabe de dónde vienen. Él sabe de dónde vienen. Sí, hermano Nicolás, pero ahora por lo que usted está diciendo, entonces yo todavía no alcancé la estatura del hombre espiritual. ¿Y qué hago? Ya todo está perdido para mí. No, no está todo perdido para usted, ¿no? Sino que la palabra de Dios dice hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. ¿Sabe cuándo se termina la oportunidad de llegar? Cuando partamos de este mundo. Mientras tanto, estamos en un continuo crecimiento hasta que todos lleguemos. Por eso, hermano amado, escudriñen las palabras, especialmente las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo, porque esa es la enseñanza que el Señor Jesucristo le dejó para la iglesia. ¿Para qué? Para que Satanás no pueda introducir sus maquinaciones y no pueda obstruir la edificación del cuerpo de Cristo. Doy gracias al Señor, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. Hasta aquí el Señor me dio para que le pueda compartir y para que usted pueda ser edificado. Escudriñe la palabra, ¿no? Si hay algo que Satanás también ha logrado en este último tiempo, ¿no? Que el Señor me ayude primeramente a mí, ¿no? Es que no escudriñemos la palabra, que no leamos la palabra, que no meditemos en la palabra, ¿no? Sino que estemos ocupados de pensamientos, sentimientos y cosas que nada tienen que ver con la palabra. Y de esa manera también Satanás obstruye la edificación. Señor bendiga a los hermanos que nos estuvieron acompañando, a la hermana Liliana, Señor la bendiga, al hermano Gustavo, a mi mamá y a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando. Que el Señor los bendiga, al hermano Oscar, el Señor bendiga a su familia, amado, y a todos los hermanos que nos han estado acompañando, que tal vez no lo veo acá, pero están ahí en conexión. Hoy tenemos la reunión a las 19 horas, hermanos, los esperamos, aquellos que son de la localidad. Venga, escuchen la palabra, escuche lo que el Señor tiene para usted. Y deje que el Señor produzca, no se preocupe usted en producir usted. Deje que el Señor produzca lo que tiene que producir. Y si no se produce nada, es porque el Señor todavía está esperando el tiempo de la rendición. ¿Sabe cuándo el Señor empieza a producir? Cuando la tierra es fértil, cuando la tierra está dispuesta. Y la tierra dice, somos nosotros, ¿no? Entonces Dios trabaja en la tierra primeramente, rompe los terrones como hace aquel labrador, rompe los terrones y todo aquello que impide que la semilla pueda producir raíz, y después la semilla crece, produce la planta, produce el tallo, produce la flor y después produce el fruto. Así que le invitamos, hermano, que usted pueda compartir en esta tarde la reunión con nosotros para poder ser edificados. El Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar y nos encontramos nuevamente el día viernes a las 13 horas. El Señor bendiga. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra viene antes, Señor, para darnos, Señor, un conocimiento, Señor, una mente, Señor, que es tu propia mente, a fin de que cuando Satanás venga, Señor, y quiera introducir pensamientos, sentimientos, Señor, y direcciones, Señor, que son originados en él, Señor, no ignoremos sus maquinaciones. No ignoremos, Señor, que quiere ponernos uno contra otro, Señor, para obstruir la edificación del cuerpo de Cristo. Para obstruir, Señor, la edificación de nuestros hogares. Para obstruir nuestra propia edificación. Señor, que tú quieres forjar, Señor, en nosotros tu vida para que seamos semejantes a ti, Señor. Bendice a los hermanos, bendícenos a nosotros, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados. Les esperamos esta tarde a las 19.